Entonces, la tradición oral del Evangelio. Dos cosas muy importantes, oralidad y memoria. Repito, oralidad y memoria. En el siglo primero, solo el 10% de la población sabía leer. De hecho, la forma de lectura más común era la oral. Uno leía en voz alta para un grupo de oyentes. Y esto hacía que fuera muy importante la memoria. El discípulo que aprendía de su maestro, memorizando su enseñanza para luego compartirlo con los demás. Entonces, esto es muy bonito porque vemos aquí cómo el Evangelio no está atado en que la gente sepa leer o no sepa leer, sino que el Espíritu aquí, el Espíritu Santo tiene una libertad grandísima. Y es que tenemos que recordar las palabras de Pablo cuando dice que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Y qué importante, ¿verdad? Que solamente con ese poquita porción de gente que supiera leer fuera ese instrumento que el Espíritu Santo estaba usando para que llegase a muchas personas que eran analfabetas, no sabían leer, no sabían escribir, pero eso no hizo que se detuviera la misión, sino mucho más. La misión se expandió más rápido de lo que pensamos. Y por eso es muy importante el oral, transmitir, no quedarse callado, no tener vergüenza. Es una de las claves para hacer evangelización. Y también la memoria. Por eso a mí personalmente me encantan los catecismos y sobre todo los catecismos más pequeñitos, que son de pregunta y respuesta. ¿Por qué? Porque uno, como un niño, ¿verdad? Cuando estudia, va me- memorizando, ¿no? Va repitiendo, 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 y es una forma de enseñanza que ya siempre se te quedará. Entonces, la tradición oral y la escrita convivieron en los primeros siglos como formas paralelas de comunicación. ¿Y de comunicación en qué sentido? Porque aquí estamos comunicando un mensaje, el mensaje del Evangelio, el Evangelio de Jesús. Entonces, tradición oral fue fundamental, porque fijaros que aunque hubiera muchas persecuciones, aún siempre había cristianos, aún siempre el mensaje llegaba hasta lo más lejos. Por ejemplo, aquí en España no llegaron los apóstoles a evangelizar, por ejemplo. Los primeros cristianos que evangelizaron España fue en Tarragona y precisamente fueron unos mercaderes. Entonces, fijaros hasta qué punto no hace falta traerte al apóstol que comió la Santa Cena con Jesús, sino que cualquier persona que tenga fe en Jesús tiene, tiene ese don, tiene al Espíritu Santo para llegar a cualquier persona y a cualquier sitio y dejar esa semillita para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo considerar que la tradición oral y escrita era simultánea? Muy bien, los evangelios se parecen, pero algunas veces no son iguales, ¿verdad? Aunque es verdad que están divididos en dos partes, se dicen evangelios sinópticos y el otro es el evangelio de Juan, pero cuando tú realmente unes los cuatro, hay una armonía. De hecho, hay un texto que se llama la armonía de los evangelios, que lo que hace es ponerte los cuatro evangelios y desde el principio hasta el final te intenta hacer como una especie de armonía, ¿verdad? Para que vea toda la vida de Jesús de forma ordenada. Entonces vemos como los evangelios no es que se contradigan, sino es que son puntos de vista. Es como si tú ves un accidente de coche y uno lo ha visto desde atrás, otro lo ha visto desde el frente, otro lo ha visto desde el lado derecho y otro desde el lado izquierdo. Los cuatro han visto el mismo accidente, pero han visto todo desde una óptica distinta, pero están describiendo el mismo suceso, a Jesús. Y qué importante también los milagros y su divinidad. Los cuatro evangelios resaltan esos milagros, resaltan de que Jesús era Dios, Dios con nosotros.
Las parábolas y el reino de Dios también, cómo Jesús usaba ese lenguaje sencillo, ese lenguaje que llegaba a la gente más analfabeta, que no tenía que entender eh, tanta Biblia, ¿verdad? Tanta ley, sino que Jesucristo cuando hablaba, hablaba cosas del campo, hablaba cosas de la vida cotidiana. Y cómo entrelazó esa vida cotidiana con el reino de Dios, ¿verdad? Como ese reino de Dios de que, oye, yo soy el reino, porque Jesucristo es el centro del reino de Dios. Y esas parábolas realmente lo que nos está indicando es el camino hacia ese reino. Son parábolas que nos ayudan a conocer el buen camino, a conocer aquel destino a que ya estamos llamados, que es el reino de Dios. Siguiente, las enseñanzas y su ejemplo. Qué importante es esto, porque Jesús no era, bueno, voy a explicar esto y luego yo no doy ejemplo de ello. No, 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 no. Cuando Jesucristo hablaba, después actuaba. Cuando Jesucristo hablaba de algún tema, luego actuaba para demostrar y para ser un modelo de vida. Jesucristo también nos enseña un modo nuevo de vivir. De hecho, por eso Jesucristo dice, yo no vengo a ser servido, sino a servir. ¿Y qué hizo en el día de la Santa Cena? Arrodillarse y limpiar los pies a sus discípulos. Muy bien, pasión y muerte. Los 4 evangelios describen con absoluto lleno de detalles la pasión y la muerte. Y por último, la resurrección y las apariciones. Porque es muy importante esto, ¿eh? La muerte no es el final de Jesús, sino que es un inicio más. La resurrección abrirá una nueva etapa. Y esa nueva etapa no es, bueno, mira, es que me he enterado que Jesucristo resucitó. Bueno, no, 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 no. Hubo testigos de que han visto a Jesús resucitado. Hubo testigos que han metido su dedo en el costado y han visto las llagas de sus heridas.